La pena por una falta así en las filas de las FARC equivale a un consejo de guerra. Su nombre es Ana y pasó 5 años en las filas de las FARC. Yo a veces prefería enfrentarme al ejército que enfrentarme a mi papá. Sí, yo decía, si me enfrento al ejército ya yo sé que me van a matar o me van a pegar un tiro o me van a dejar mal. Y que no va a sufrir uno, no va a tener como ese dolor en el alma, que siempre le va a llegar ese recuerdo, que siempre va a tener eso. Como que ya lo básico, ¿no? Prefería el ejército que mi familia. Hoy, a sus 19 años, curtida ya, Ana se muestra risueña y optimista. Tiene una perspectiva esperanzadora de la vida. Sin embargo, cada tanto, ese espectro desolador de su pasado de guerra la asalta en el camino que ahora quiere recorrer. La acecha. De la misma manera que lo hace con miles de niños prisioneros en las filas de los grupos armados ilegales. El papel que juegan los niños en la guerra es como igual a todo mundo. Yo digo, salieron al combate por igual, así hay incluso niños que no tuvieron escuela, no tuvieron entrenamientos, los sacaban a la guerra, no importa si lo mataban, si lo herían. El problema de ellos a veces los dejaban tirados para que el ejército los rematara, porque a veces el ejército no los sacan vivos, los remataban y los dejaban ahí tirados. Es como que la guerrilla en sí, los niños como que los sacaban de escudo, digámoslo así, para ciertos combates. Esta situación infame se conoce públicamente desde los años 90, cuando la Defensoría del Pueblo empezó a divulgar los primeros informes sobre reclutamiento de niños, con cifras verdaderamente alarmantes. En el año de 1996, la Defensoría del Pueblo se dio a la tarea de recaudar una serie de testimonios con un grupo de niños desvinculados de las filas de los grupos armados ilegales, que esos testimonios y las recomendaciones formuladas sirvieron para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñara y pusiera en ejecución un programa especial que no existía hasta entonces de atención a niños desvinculados de los grupos armados ilegales, y ya en una etapa posterior, en el año de 1997, se expidió la Ley 418, que de algún modo hizo eco de las recomendaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo, y por vez primera se le da el carácter de delito al fenómeno de reclutamiento ilícito de niños, niñas y jóvenes adolescentes en Colombia. Pero a pesar de conocer esta aterradora problemática, el país, hipócrita e indiferente, ha preferido la desidia al valor de mirar de frente a las víctimas. Bien, o porque los niños que naufragan en el conflicto carecen de voz para ser escuchados, o simplemente porque su agonía es silenciada por intereses mucho más poderosos que ellos. Es increíble que en Colombia se crea que uno es persona cuando cumple 18 años, antes es un objeto. Pasa al grupo armado ilegal, que sabe exactamente además dónde ubicarse, específicamente se asienta en las zonas marginales y en las zonas de riesgo social, donde saben que además un niño con una cara triste es una presa absolutamente fácil para el reclutamiento. O sea, la estrategia del reclutamiento infantil es impresionante. En el año 2008, la politóloga Natalia Springer publicó el informe Prisioneros Combatientes. En él se daba cuenta del reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes para propósitos relacionados con el conflicto armado, en el que se incluían las múltiples formas de victimización que padecen los infantes y de su despiadado rol como victimarios. Yo presenté un primer informe en el 2008 y entonces se advirtió que el reclutamiento estaba aumentando, iba a aumentar en los siguientes años de manera desmesurada. Según Springer, el informe fue llevado hasta el mismo despacho del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien atendió cuidadosamente cada detalle del estudio. Sin embargo, días después, todos los planes que se habían prometido para atender el problema no se ejecutaron. La respuesta era simple, pero dura y contundente. Y desafortunadamente recordarás que entonces literalmente se decretó el fin del conflicto armado, no se tomaron las medidas y desafortunadamente se configuraron las condiciones para
para que el reclutamiento no solamente se disparara, sino además ahora haya adquirido un carácter epidémico. El drama, lejos de disminuir, se ha hecho cada vez más fuerte. Cientos de niñas y niños siguen siendo reclutados para el conflicto colombiano. Es por esa razón que Natalia Springer se tomó la tarea de realizar un segundo informe, esta vez de manera independiente, que mostrara evidencias de por qué el reclutamiento infantil en Colombia fue, es y será una plaga alarmante que debe ser controlada cuanto antes. Aquí no hay dinero de nadie, es un informe completamente independiente, totalmente independiente, que no responde a los intereses de gobiernos, ni de organizaciones, ni las políticas que a veces se manejan y que entorpecen o de alguna manera desvían las conclusiones. El inicio del juego. Érase una vez un país pobre como muchos otros, en el que el hambre y la desigualdad pululaban porque el poder pertenecía alternativamente a unos pocos, los de siempre. En esta historia, hace unos 50 años, una parte de ese pueblo, cansado de la hegemonía de godos y cachiporros, decidió conformar una guerrilla fundamentada en las ideas libertarias de la Revolución Cubana. Era una guerrilla de campesinos. Pero después, de esa misma tierra campesina brotaron hojas que se transformaron en drogas tóxicas para ser comercializadas en otros países. Una fuente maldita de dinero. Entonces esta tierra parió el narcotráfico y con su nacimiento, lo que ya no estaba podrido empezó a pudrirse, incluida la guerrilla. Esos grupos, cegados por su ansia de poder, reemplazaron una oportunidad de paz, de cambio social, por un escenario para la guerra. Tristemente terminaron convertidos en narcotraficantes y bajo el falso y ridículo título del Ejército del Pueblo, a sus filas fueron a parar miles de niños reclutados. Para combatir el horror de esos criminales, sectores de la derecha, de las Fuerzas Armadas y uno que otro empresario pudiente aportaron sus dineros y esfuerzos para crear lo que serían las fuerzas paramilitares. Pero el remedio fue más grave que la enfermedad, cuando estos nuevos grupos armados empezaron a probar, a través de bombardeos, masacres, genocidios y alianzas con las mafias de la droga, que podían ser igual o aún más crueles y desalmados que la guerrilla que juraban combatir. Yo me arrepiento de no haber podido, primero, conducir este ejército sin tener que recurrir a acciones tan drásticas que son lamentables que tenga que presentar. Por su parte, los frentes guerrilleros empezaban a crecer como una empresa próspera. Día tras día aumentaban su capacidad de producción de droga y por lo tanto día tras día necesitaban personal de apoyo, en masa, para su mantenimiento, defensa y combate. A finales de los años 80 y a principios de los 90, guerrilleros y paramilitares iniciaron grandes campañas de reclutamiento en las que la edad y el género resultaban ser variables indistintas. Ese era el principio de la pesadilla para los más de 20.000 menores de edad que han combatido en las filas de esta, la absurda guerra colombiana. Donde hay minas antipersonas sembradas, hay un factor de riesgo. Donde hay presencia de grupos armados ilegales, hay un factor de riesgo. Donde hay corredores estratégicos de la salida de la ruta del narcotráfico, es un factor de riesgo. Y sumado a lo que los niños y las niñas viven en sus propias casas, para quienes no son personas. Quien diga que los niños ingresan voluntariamente a las filas de un grupo armado, peca de insensato, o mejor de mentiroso. A un niño le puede llamar la atención las armas y el uniforme, pero no por esas razones decide convertirse en mambrú para irse a la guerra. Un niño se va a la guerra porque es víctima de un conflicto en la zona donde vive, porque su vulnerabilidad es tan alta que termina siendo arrollado por las dinámicas del conflicto. La mayoría de ellos tienen algún tipo de educación básica, pero son analfabetas funcionales. Padecen de un hambre tan impresionante que los vuelca a las filas combatientes, donde las raciones son menos paupérrimas que las de sus casas. Además, algunos sufren de un maltrato intrafamiliar tan desarmado que terminan por lanzarse a este abismo maléfico, como le pasó a Ana, quien se lanzó al precipicio de las FARC porque fue violada por su propio padre. Pues la razón más grande que decidí irme para el grupo fue porque mi papá abusó de mí y pues ese fue como el punto que ya yo dije no más.
Lo que Ana desconocía era lo que la guerra tenía preparado para ella. Ya regresamos.